Exasperado, se desmontó de mí y rodó hacia un lado. Joder, joder, joder. Palabras sin sentido que cuando se repetían perdían todo su significado, con todo lo demás. No significaba nada. No importa, dije. Que te jodan. De verdad, no importa. Ni siquiera me miró, se quedó observando su polla. Si hubiera tenido un cuchillo a mano en ese momento, creo que se la habría cortado y la habría dejado sobre la roca caliente a modo de altar a la esterilidad. Le dejé examinándose y regresé al Emanuel. Algo extraño me sorprendió mientras me dirigía allí, algo en lo que no había reparado antes. Las moscas azules, en lugar de salir volando delante de mí cuando me aproximaba, simplemente dejaban que las pisara. Sin duda estaban aletargadas o eran moscas suicidas. Permanecían sobre las piedras calientes y explotaban bajo mis suelas. Sus cortas vidas rutilantes se apagaban como luces. La niebla por fin desaparecía y mientras el aire se calentaba, la isla reveló su siguiente truco asqueroso: el olor. La fragancia era tan natural como la de un cuarto lleno de melocotones pudriéndose, espesa y nauseabunda. Se metía por los poros además de por la nariz, como un sirope, y bajo esa dulzura había algo más, bastante menos agradable que los melocotones, frescos o podridos. Un olor como el de una alcantarilla abierta atascada con carne putrefacta, como las cloacas de un matadero, llenas de sebo y sangre negra. Supuse que eran las algas, aunque jamás había olido nada que igualara aquella peste en ninguna otra playa. Estaba a medio camino del Emmanuel, tapándome la nariz mientras avanzaba sobre las franjas de algas putrefactas, cuando escuché el sonido de un pequeño asesinato a mis espaldas. Los hurras de júbilo satánico de Jonathan casi ahogaron por completo el patético balido de la oveja mientras era sacrificada, pero supe instintivamente qué había hecho el borracho cabrón. Me volví para mirar girando los talones sobre el cieno. Era casi con toda probabilidad demasiado tarde para salvar a uno de los animales, pero tal vez podría evitar que masacrara a los otros dos. No podía ver el corral, las rocas me lo impedían, pero podía oír los gritos exultantes de Jonathan y el sonido sordo y repetido de sus golpes. Supe lo que iba a ver antes de verlo. La hierba gris verdosa se había tintado de rojo. Jonathan estaba en el corral con las ovejas. Las dos supervivientes corrían de un lado a otro con un trote rítmico de pánico, balando aterradas, mientras Jonathan se cernía sobre la otra oveja, ahora sí con el miembro erecto. La víctima estaba medio caída, las patas delanteras se habían doblado bajo su peso y las patas traseras estaban rígidas por la muerte inminente. Todo su cuerpo se agitaba con espasmos nerviosos y en sus ojos se veía más blanco que marrón. La parte superior del cráneo estaba casi totalmente hecha pedazos y la materia gris del cerebro estaba expuesta, a través por astillas de su propio hueso y hecha pulpa por la piedra redonda grande que Jonathan seguía sujetando. Incluso mientras yo le miraba, descargó la piedra una vez más sobre el amasijo de cerebro de la oveja. Pedazos de tejido volaron en todas direcciones y me salpicaron con materia caliente y sangre. Jonathan tenía el aspecto de un lunático de pesadilla, lo cual en ese momento supongo que lo era. Su cuerpo desnudo, hace poco tan blanco, estaba manchado como el delantal de un carnicero tras un día de duro trabajo machacando huesos en el matadero. Su rostro era más sangre de oveja que Jonathan.
El animal estaba muerto. Sus patéticas quejas habían cesado. Se había desplomado en una postura bastante cómica, como un personaje de dibujos animados, con una de las orejas enganchada en la alambrada. Jonathan la vio caerse. En su rostro se dibujaba una sonrisa bajo la sangre. ¡Oh, qué sonrisa! ¿Le servía para tantos propósitos? ¿No era esa la misma sonrisa con la que la hipnotizaba a las mujeres? ¿La misma sonrisa que comunicaba lascivia y amor? Ahora por fin se había revelado su verdadero propósito, la sonrisa embobada del salvaje satisfecho, irguiéndose sobre su presa como con una piedra en una mano y su hombría en la otra. Luego, lentamente, la sonrisa decayó y recobró los sentidos. Jesucristo, dijo, y desde el abdomen le subió por el cuerpo una oleada de asco. Yo podía verlo con bastante claridad, cómo su vientre se convulsionaba cuando un ataque de náuseas le obligó a bajar la cabeza y devolvió la ginebra y la tostada medio digerida sobre la hierba. No me moví. No quería reconfortarlo, ni calmarlo, ni consolarlo. Ya no le servía de nada mi ayuda. Me di la vuelta. Frankie, dijo a través de una garganta llena de bilis. No era capaz de mirarlo. No se podía hacer nada por la oveja. Ya había muerto. Lo único que quería era alejarme de aquel pequeño círculo de piedras y borrar esa imagen de mi cabeza. Frankie. Eché a andar lo más rápido que pude por aquel terreno traicionero, de regreso a la playa y la relativa cordura del Emmanuel. El olor era ahora más fuerte. Brotaba del suelo hacia mí en cara en nauseabundas varadas. Horrible isla. Era una repugnante, apestosa y demente isla. Lo único que tenía en la cabeza era odio mientras avanzaba, tambaleándose sobre las nalgas y la porquería. El Emmanuel no estaba ya muy lejos. Entonces escuché un ligero tamborileo de guijarros, como los de antes. Paré, manteniendo el equilibrio en la superficie curva y resbaladiza de una piedra, y miré a mi izquierda, donde en ese momento rodaba uno de los guijarros. Cuando paró, otro guijarro más grande, de al menos 15 centímetros de ancho, pareció moverse espontáneamente de su lecho y rodó hacia la playa, golpeando a los guijarros vecinos e iniciando otro éxodo hacia el mar. Fruncí el ceño y al hacerlo sentí un zumbido en la cabeza. ¿Había algún tipo de animal, un cangrejo, tal vez, bajo la playa moviendo las piedras? ¿O era el calor que de alguna manera las hacía revivir? De nuevo, una piedra más grande. Continué andando, mientras a mis espaldas el tintineo y tamborileo continuaba, una pequeña secuencia tras otra creando percusiones casi sin interrupción. Sin ninguna amenaza o explicación real, empecé a sentir miedo. Ángela y Rey estaban tomando el sol en la cubierta del Emmanuel. Aún faltan un par de horas antes de que podamos empezar a mover el culo de la muy puta, dijo, bizqueando cuando dirigió la mirada hacia mí. Al principio pensé que se refería a Ángela, pero luego comprendí que hablaba de sacar el barco a flote. Será mejor que tomes un poco el sol, dijo, y me sonrió lánguidamente. Sí, Ángela o bien dormía o bien me ignoraba. Fuera lo que fuese, me parecía perfecto. Me tumbé en la cubierta superior a los pies de Rey y dejé que el sol penetrara en mí. Las motas de sangre de mi piel se habían secado, como diminutas costras. Las fui quitando despreocupadamente y escuché el ruido de las piedras y el chapoteo del mar. A mis espaldas escuchaba el paso de páginas. Giré la cabeza. Rey, que era incapaz de permanecer quieto demasiado tiempo, estaba hojeando un libro de la biblioteca sobre las hébridas que se habían traído de casa.
Volví a mirar al sol. Mi madre siempre decía que mirar directamente al sol te hacía un agujero en la parte interna del ojo, pero había calor y vida allí arriba. Quería mirar su rostro. Todavía sentía frío en mi interior, no sé qué me lo había causado, un escalofrío en el vientre y en las piernas que no desaparecía. Quizás debía quemarlo mirando al sol. Desvié la mirada hacia la playa y vi a Jonathan bajando de puntillas hacia el mar. Desde esa distancia, la mezcla de sangre y piel blanca le hacía parecer un fenómeno de feria con piel baldismo. Se había quitado los pantalones y se acurrucó al borde del mar para limpiarse los restos de oveja. Entonces sonó la voz de Rey, muy bajita. «Oh, Dios», dijo, con un tono que indicaba que las noticias no iban a ser buenas. «¿Qué ocurre?» «Ya he descubierto dónde estamos». «¿Bien?» «No, no está bien». «¿Por qué?» «¿Qué ocurre?» Me incorporé al tiempo que me volvía hacia él. «Está aquí, en el libro. Hay un párrafo sobre este lugar». Ángela abrió un ojo. «¿Y bien?», preguntó. «No es solo una isla, es un túmulo funerario». El frío entre mis piernas creció y se hizo más profundo. El sol no brillaba lo suficiente para calentarme tan adentro, donde debería estar más caliente. Aparté la mirada de Rey y volví a mirar a la playa. Jonathan seguía lavándose y echándose agua en el pecho. Las sombras de las piedras de repente parecieron muy negras y densas y los bordes estaban aplastados sobre las caras vueltas hacia arriba de... Al verme mirando en su dirección, Jonathan saludó. «¿Es posible que haya cadáveres debajo de esas piedras? Enterrados con la cara hacia el sol, como veraneantes tumbados en la playa de Blackpool». El mundo es monocromo, sol y sombras, los lomos blancos de las piedras y sus negros vientres, vida arriba, muerte debajo. «¿Funerario?», preguntó Ángela. «¿Qué clase de funeral?» «Muertos de guerra», respondió Rey. «¿Te refieres a vikingos o algo así?» «La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, soldados de buques de guerra torpedeados, marineros arrastrados hasta la orilla por la corriente del Golfo. Aparentemente la corriente los transporta a través de los estrechos y los deposita en las playas de las islas de por aquí». «¿Los arrastra?», preguntó Ángela. «Eso es lo que dice aquí». «Pero ya no». «Estoy seguro de que algún que otro pescador todavía termina enterrado aquí», contestó Rey. Jonathan se había enderezado y contemplaba el mar con el cuerpo ya casi sin sangre. Se protegió los ojos del sol contra la mano mientras miraba el agua azul grisácea. Seguí su mirada como había seguido antes su dedo. A unos 100 metros esa misma foca o ballena o lo que fuera había vuelto y estaba tumbada en el agua. En ocasiones, cuando se giraba, levantaba una aleta como el brazo de un nadador y saludaba. «¿Cuánta gente fue enterrada?», preguntó Ángela con aire despreocupado. Parecía completamente impasible por el hecho de que estuviéramos sentados sobre una tumba. «Cientos, probablemente». «¿Cientos?» En el libro solo dice muchos muertos. ¿Y los metieron en ataúdes? ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Qué otra cosa podía ser en ese montículo dejado de la mano de Dios sino un cementerio? Miré la isla con una nueva mirada, como si por primera vez reconociera lo que realmente era. Ahora tenía un motivo para despreciar su espalda jorobada, su playa sórdida, el olor a melocotones. «Me pregunto si los enterraron por toda la isla», reflexionó Ángela. «O solo arriba en la colina, donde encontramos las ovejas. Probablemente solo allá arriba, lejos del agua». «Sí,
Probablemente habían tenido más que suficiente agua. Sus pobres rostros verdes picoteados por los peces, sus uniformes podridos, sus placas de identificación recubiertas de algas. ¡Qué muertes! Y, lo que era peor, qué viajes tras la muerte, en batallones de cadáveres amarillentos por la corriente del Golfo hasta esta inhóspita costa. Los vi en mi mente, los cuerpos de los soldados, sometidos a los caprichos de la marea, empujados a un lado y otro entre la espuma de las olas hasta que algunas de las extremidades se enganchaban a una roca y el mar perdía el control sobre ellos. Expuestos cada vez que las olas retrocedían, una húmeda salmuera gelatinosa, escupida por el mar, que apestaba el lugar durante un tiempo mientras lo desguazaban las gaviotas. Tuve el repentino y morboso deseo de pasear otra vez por la playa, armada con este conocimiento y de dar patadas a los guijarros con la esperanza de desenterrar un hueso o dos. Mientras se formaba el pensamiento, mi cuerpo tomó la decisión por mí. Me puse de pie, bajé del Emmanuel. —¿A dónde vas? —preguntó Ángela. —Jonathan —murmuré, y bajé al montículo. La peste ahora era más clara. Ese era el olor acumulado de las muertes. Quizás todavía enterraban aquí a los ahogados, como Rey había sugerido, incrustados bajo el manto de piedras. Algún yate despistado, algún nadador descuidado, sus rostros borrados por el agua. A los pies de las moscas de la playa estaban menos aletargadas que antes. En lugar de esperar a ser asesinadas, saltaban y zumbaban antes de que diera el siguiente paso con un nuevo entusiasmo por vivir. A Jonathan no se le veía por ninguna parte. Sus pantalones cortos seguían sobre las piedras al borde del agua, pero él había desaparecido. Miré hacia el mar. Nada, ninguna cabeza balanceándose. Nada se movía ni saludaba. Le llamé. Mi voz pareció excitar a las moscas, que se levantaron en nubes bulliciosas. Jonathan no respondió. Me puse a andar por la orilla. Alguna débil ola me mojaba los pies ocasionalmente, aunque la mitad de las veces ni los tocaban. Me di cuenta entonces de que no les había contado a Ángela y a Rey lo de la oveja muerta. Quizás debería ser un secreto entre nosotros cuatro, Jonathan, yo misma y las dos supervivientes en el corral. Entonces lo vi. A unos metros por delante. Tenía el pecho blanco, ancho y limpio, y se había quitado hasta la última mancha de sangre. Es un secreto, entonces, pensé. ¿Dónde has estado? Le pregunté. Despejándome con un paseo, respondió. ¿Despejándote de qué? Demasiada ginebra, sonrió. Le devolví la sonrisa, espontáneamente. Él había dicho que me amaba en la cocina. Algo era algo. A espaldas de Jonathan se escuchó un repiqueteo de piedras. No estaba a más de 10 metros de mí ahora, descaradamente desnudo, mientras seguía andando. Su paso era sobrio. El traqueteo de piedras de repente pareció adoptar un ritmo. Ya no era simplemente una serie de notas producidas cuando un guijarro chocaba contra otro. Era un latido. Una secuencia de sonidos repetidos, un pulso de tic-tac. No un accidente, intención, no casualidad, propósito, no una piedra, pensamiento, tras la piedra, con la piedra, transportando la piedra. Jonathan, ahora ya cerca, brillaba. Su piel estaba tan luminosa que reflejaba el sol y contrastaba con la oscuridad a sus espaldas. Espera, ¿qué oscuridad? La piedra ascendió por el aire como un pájaro, desafiando la fuerza de la gravedad. Una piedra negra y lisa, desgajada de la tierra. Era del tamaño de un bebé silbante, que crecía de tamaño tras la cabeza de Jonathan, mientras surcaba el aire en dirección a él.
La playa había estado calentando sus músculos, lanzando pequeños guijarros al mar, fortaleciendo su voluntad para poder levantar aquella roca de la tierra y lanzársela a Jonathan. Esta creció a sus espaldas, con intenciones asesinas, pero mi garganta no poseía un sonido capaz de expresar el terror que sentía. ¿Estaba sordo? Su sonrisa volvió a ensancharse. Creyó que la expresión de mi horror en mi rostro era una pulla al verle desnudo. Pensé, no me entiende. La piedra le rebanó la parte superior de la cabeza, desde la mitad de la nariz hacia arriba, dejando la boca todavía abierta, la lengua encharcada de sangre y lanzando el resto de su belleza hacia mí en una nube de polvo rojo húmedo. La parte superior de su cabeza estaba plasmada en la piedra, con la expresión intacta mientras volaba hacia mí. Me agaché y pasó gritando a mi lado, virando en dirección al mar. En cuanto llegó al agua, la asesina pareció perder su voluntad y titubeó en el aire antes de lanzarse en picado hacia las olas. A mis pies, sangre, un rastro que conducía hasta donde yacía el cuerpo de Jonathan, con la parte abierta de la cabeza hacia mí y toda la maquinaria expuesta al cielo abierto. Todavía no había gritado, aunque si no quería perder mi cordura, debía liberar el terror que me ahogaba. Alguien debía oírme, abrazarme, alejarme y explicarme antes de que los guijarros volvieran a encontrar el ritmo, o peor, antes de que las mentes que había bajo la playa, no satisfechas con el asesinato por poderes, apartaran las piedras de sus tumbas y se levantaran para besarme ellas mismas. Pero el grito no sonó. Lo único que podía escuchar era el tamborileo de las piedras a derecha e izquierda. Tenían intención de matarnos a todos por invadir su tierra sagrada. Lapidados como herejes. Entonces escuché una voz. ¡Por amor de Dios! La voz de un hombre. Pero no era rey. Parecía haber aparecido por arte de magia, un hombre bajito y ancho de espalda, de pie en la orilla. En una mano llevaba un cubo y bajo el brazo un haz de heno toscamente cortado. Comida para las ovejas, pensé, a través de un revoltijo de palabras a medio formar. Comida para las ovejas. El hombre me miró, luego bajó la mirada al cuerpo de Jonathan con sus viejos ojos desorbitados. —¿Qué diantres ha pasado? —preguntó con un fuerte acento gaélico. —En nombre de Jesucristo, ¿qué ha pasado? Sacudí la cabeza, parecía despegada de mi cuello como si fuera a desprenderse al moverla. Quizás señalé al corral de las ovejas, quizás no. Fuera cual fuera la razón, el hombre pareció saber lo que yo estaba pensando y comenzó a escalar por la playa hacia la corona de la isla, tirando el cubo y el haz de heno mientras avanzaba. Medio cegada por la confusión, le seguí, pero antes de que pudiera llegar a las grandes rocas del círculo, él ya estaba fuera de su sombra, con la cara repentinamente crispada por el pánico. —¿Quién ha hecho eso? —Jonathan —respondí. Apunté una mano hacia el cadáver, sin atreverme a mirarlo. El hombre maldijo en gaélico y salió a trompicones del refugio de rocas. —¿Qué habéis hecho? —me gritó. —Dios mío, ¿qué habéis hecho? —Matasteis sus ofrendas. Solo eran ovejas, dije. Al instante de la decapitación de Jonathan se repetía en mi cabeza una y otra vez, en un bucle sangriento. Ellos lo exigen, ¿no lo ve? ¿O se levantan? ¿Quién se levanta? Dije, aunque ya lo sabía. Observé las piedras moviéndose. Todos ellos, muertos que jamás recibieron condolencias ni lágrimas, pero tienen el mar dentro, en sus cabezas. Sabía de lo que hablaba.
De repente todo resultaba bastante claro. Los muertos estaban aquí, como ya sabíamos, bajo las piedras, pero tenían el ritmo del mar dentro de ellos y no estaban dispuestos a permanecer tumbados, así que para aplacarlos guardaban esas ovejas en un corral, como ofrendas a sus voluntades. ¿Comían los muertos carne de oveja? No, no era comida lo que querían. Era el gesto de reconocimiento, así de simple. Ahogados, estaba diciendo el hombre, todos ahogados. Entonces el familiar tamborireo empezó de nuevo, el golpeteo de piedras, que creció sin previo aviso, hasta convertirse en un estruendo ensordecedor, como si toda la playa se hubiera puesto en movimiento, y bajo la cacofonía pude distinguir 3 sonidos distintos: chapoteos, gritos y destrucción absoluta. Me di la vuelta y vi una ola de piedras elevándose en el otro extremo de la isla. De nuevo los terribles gritos arrancados de un cuerpo que estaba siendo zarandeado y destrozado. Iban a por el Emmanuel, a por Rey. Eché a correr en dirección al barco. La playa ondeaba bajo mis pies. A mis espaldas podía oír las botas del encargado de las ovejas sobre las piedras. Mientras corríamos, el ruido del ataque se hizo aún más estridente. Las piedras bailaban en el aire como pájaros gordos, bloqueando la luz del sol, antes de desplomarse hacia el suelo para golpear algún objetivo oculto, quizás el barco, quizás la propia carne. Los gritos atormentados de Ángela habían cesado. Bordé la cabeza de la playa unos pasos por delante del encargado de las ovejas, y el Emmanuel apareció ante nosotros. No había la menor esperanza de salvar el barco, ni su contenido humano. Estaban siendo bombardeados por una interminable lluvia de piedras, de todos los tamaños y formas. El casco estaba destrozado, las ventanas, el mástil y la cubierta reventados. Ángela yacía con los miembros estirados sobre lo que quedaba de la cubierta de superior, obviamente muerta. Sin embargo, la furia del pedrizo no había parado. Las piedras golpeteaban la estructura aún en pie del casco y sacudían el cuerpo sin vida de Ángela, haciéndolo cabecear como si una corriente pasara a través de él. A Rey no se le veía por ninguna parte. Entonces grité, y por un momento pareció haber una tregua entre el estruendo, un breve respiro en el ataque. Luego empezó otra vez, ola tras ola de guijarros y rocas que se alzaban de la playa y se lanzaban contra sus dianas insensiblemente. Parecía que no iba a contentarse hasta reducir el Emmanuel a un amasijo de restos flotantes y astillas, y el cuerpo de Ángela a pedacitos lo suficientemente pequeños para poder ser devorados por un camarón. El encargado de las ovejas me agarró por el brazo con tanta fuerza que impedía que fluyera la sangre hasta mi mano. «Vamos», dijo. Escuché su voz, pero no hice nada. Estaba esperando a que apareciera la cara de Rey, o a escuchar su voz llamándome, pero no se oyó nada, solo la descarga de piedras. Estaba muerto entre los restos del barco, en algún lugar, hecho trizas. El encargado de las ovejas ahora me arrastraba del brazo y yo le seguí de regreso a la playa. «El bote», dijo. «Podemos irnos en mi bote». La idea de escapar me pareció absurda. La isla nos tenía en sus lomos y éramos totalmente suyos. Pero le seguí, resbalándome y deslizándome sobre las rocas sudadas, chapoteando por la maraña de algas, de regreso por donde habíamos venido. En el otro lado de la isla estaba su precaria esperanza de salir con vida. Un bote a remos, varado sobre los guijarros, una insignificante cáscara de nuez. ¿Íbamos a echarnos al mar en una barca como esa? ¿Como los 3 hombres en un colador?
Me arrastró hacia nuestra salvación sin que yo opusiera resistencia. A cada nuevo paso estaba más segura de que la playa se levantaría de repente y nos lapidaría, o tal vez formara una pared, o una torre incluso, cuando estuviéramos a un paso de nuestra salvación. Podía jugar a lo que quisiera, cualquier juego, pero tal vez a los muertos no les gustasen los juegos. En los juegos siempre hay competición y los muertos ya la habían perdido. Quizás los muertos actúan solo con la estéril certeza de los matemáticos. El hombre me lanzó al barco y lo empujó hacia la corriente más fuerte. Ninguna pared de piedra se alzó para evitar nuestra escapada, ninguna torre, ningún pedrisco asesino. Incluso había cesado el ataque al Emmanuel. ¿Se habían saciado con 3 víctimas? ¿O es que la presencia del encargado de las ovejas, un inocente, un sirviente de aquellos muertos testarudos, me protegía de sus rabietas? El bote a remos ya estaba fuera de los guijarros. Cabeceamos ligeramente, capeando unas cuantas olas renqueantes hasta que estuvimos a la superficie profundidad para usar los remos. Un segundo después nos alejábamos de la costa y mi salvador estaba sentado frente a mí, remando con todas sus fuerzas, con la frente perlada con sudor fresco que se multiplicaba con cada nueva remada. La playa se perdía de vista. Nos estaban dejando marchar. El encargado de las ovejas pareció relajarse levemente. Echó un vistazo al agua sucia en el fondo de la barca y respiró profundamente media docena de veces. A continuación, levantó la mirada y sus ojos exhaustos me miraron inexpresivamente. Algún día tenía que ocurrir, dijo con voz grave y bronca. Que alguien arruinara nuestra forma de vida, que rompiera el ritmo. El movimiento de los remos era casi soporífero, hacia adelante y hacia atrás. Me entraron ganas de dormir, de envolverme en la lona sobre la que estaba sentada y olvidar. A nuestras espaldas la playa ya era una línea lejana. No podía ver el Emmanuel. ¿A dónde vamos?, pregunté. De regreso a Tiré, contestó. Ya veremos allí qué hay que hacer. Encontramos la manera de desagraviar a los muertos para ayudarlos a dormir profundamente otra vez. ¿Se comen las ovejas? ¿Y para qué van a querer los muertos la carne de oveja? No necesitan la carne. Aceptan las ovejas como gesto de rememoración. Rememoración, asentí. Es nuestra manera de llorar sus muertes. Dejó de remar, demasiado abatido para acabar su explicación y demasiado cansado para hacer otra cosa que no fuera dejar que la corriente nos arrastrara. Pasó un momento de silencio. Y entonces comenzaron los arañazos. Era como el ruido de un ratón, nada más, algo que rascaba el fondo de la barca, como uñas humanas repiqueteando en las tablas de madera para entrar. No un solo hombre, sino muchos. El ruido de sus súplicas se multiplicó, el suave rasgueo en la madera de cutículas podridas. En la barca no avanzábamos, no hablábamos, no creíamos. Incluso cuando escuchamos lo peor, no lo creímos. Se oyó un chapoteo a estribor. Me giré y lo vi avanzando directamente hacia mí, rígido en el agua, aupado por titiriteros invisibles como un mascarón de proa. Era rey. Su cuerpo estaba cubierto de moratones y cortes letales, lapidado hasta morir y luego presentado como una alegre mascota a modo de prueba de poder, para asustarnos. Era casi como si estuviera andando por encima del agua, con los pies apenas ocultos por el oleaje y los brazos colgando relajados a ambos lados, mientras lo transportaban hacia la barca. Miré su rostro. Estaba lacerado y roto, un ojo casi cerrado y el otro reventado fuera de su cuenca. A 2 metros de la barca, los titiriteros le dejaron que volviera a hundirse en el mar, donde desapareció en un torbellino de agua rosácea. ¿Es su compañero?, preguntó el encargado de las ovejas. Asentí.
debió de caerse al mar por la popa del Emmanuel. Ahora era uno de ellos, un ahogado más. Ellos lo reclamaban como su juguete, así que después de todo les gustaba jugar. Lo arrastraron desde la playa como niños que van a buscar a un compañero de juegos, ansiosos de que se uniera a sus gamberradas. Los arañazos habían cesado, el cuerpo del rey había desaparecido del todo. No se oía ni un solo murmullo procedente del prístino mar, solo el chapoteo de las olas golpeando la madera de la barca. Tiré de los remos. Reme, grité al encargado de las ovejas. Reme o nos matarán. El hombre parecía haberse resignado a lo que fuera que ellos tuvieran en mente para castigarnos. Sacudió la cabeza y escupió en el agua. Bajo la flema flotante algo se movió en las profundidades. Formas pálidas rodaban y daban volteretas demasiado alejadas para verlas con claridad. Mientras las contemplaba, se aproximaron flotando hacia nosotros y sus rostros corrompidos por el mar se iban definiendo a medida que emergían a la superficie con los brazos estirados para abrazarnos. Un banco de cadáveres, muertos a docenas, su carne carcomida por los cangrejos y picoteada por los peces, y lo que quedaba de ellas apenas adherida a sus huesos. La barca se balanceó suavemente cuando sus manos se alzaron para tocarla. La expresión de resignación en el rostro del hombre no se borró en ningún momento mientras la barca se balanceaba a un lado y a otro, levemente al principio y luego tan violentamente que nos zarandeó como si fuéramos marionetas. Pretendían volcar la barca y no podíamos hacer nada para evitarlo. Un segundo más tarde la barca volcó. El agua estaba helada, mucho más fría de lo que había esperado, y me cortó la respiración. Siempre fui una buena nadadora. Mis brazadas eran decididas cuando empecé a alejarme de la barca surcando el agua blanca. El encargado de las ovejas tuvo menos suerte. Como muchos hombres que viven en el mar, por lo visto no sabía nadar. Sin articular ni un grito ni una plegaria, se hundió como una piedra. ¿Y cuál era mi esperanza? Que 4 víctimas fueran suficientes, que pudiera montarme en alguna corriente que me llevara a un lugar seguro. Cualquier esperanza que pudiera albergar de escapar no duró mucho tiempo. Sentí un roce suave, tan suave en mis tobillos y pies, casi una caricia. Algo emergió brevemente a la superficie cerca de mi cabeza. Vi fugazmente un lomo gris, como el de un pez grande. El roce en el tobillo se había transformado en una tenaza. Una mano pulposa, reblandecida durante largo tiempo en el agua, me sujetaba y comenzó a reclamarme inexorablemente para el mar. Tragué la que supe que iba a ser mi última bocanada de aire y, al hacerlo, la cabeza del rey apareció balanceándose sobre la superficie a tan solo 1 metro de mí. Pude ver sus heridas con todo detalle. Los cortes aclarados por el agua eran horribles solapas de tejido blanco y se distinguía el brillo del hueso en el centro. El ojo suelto se había perdido en la corriente y su cabello, pegado al cráneo, ya no ocultaba la calva de la coronilla. El agua se cerró sobre mi cabeza. Tenía los ojos abiertos y vi mi valiosa bocanada de aire pasando junto a mi rostro en una exhibición de burbujas plateadas. Rey estaba junto a mí, atento y tranquilizador. Sus brazos flotaban sobre su cabeza como en un gesto de rendición. La presión del agua le desfiguró el rostro, hinchando las mejillas y derramando hilillos de nervios cercenados de la cuenca del ojo vacía, como los tentáculos de un diminuto calamar. Y dejé que ocurriera. Abrí la boca y la llené de agua fría. La sal ardía en mis fosas nasales. El frío me aguijoneaba por la parte interna de los ojos. Sentí como el agua salada me quemaba la garganta y una tromba de agua ansiosa penetraba donde no debiera entrar.
expulsando el aire de mis conductos y cavidades hasta que mi organismo quedó inundado. Debajo de mí, 2 cadáveres con los cabellos ondeando en la corriente se abrazaron a mis piernas. Sus cabezas oscilaban y danzaban sobre cordones putrefactos de minúsculo del cuello, y aunque golpeé sus manos y su carne, se despegó del hueso en lonchas grises como los bordes deshilachados. Su brazo amoroso no cejó. Me querían, oh, cuánto me querían. Rey también me retenía, envolviéndome, presionando su cara contra la mía. No era un gesto intencionado, supongo. Él no pensaba ni sentía, ni tampoco amaba o se preocupaba. Y yo, mientras se me iba la vida a cada segundo, mientras sucumbía completamente al mar, no encontré ningún placer en una intimidad que tanto había deseado. Demasiado tarde para amar. La luz del sol era tan solo un recuerdo. ¿Es que el mundo se estaba apagando, oscureciéndose por los bordes mientras moría? ¿O es que estábamos ahora a tanta profundidad que el sol no se filtraba hasta allí? El pánico y el terror me habían abandonado. Mi corazón parecía no latir ya. El aire de mis pulmones ya no salía en angustiadas explosiones como antes. Me poseyó una especie de paz. Ahora las manos que me sujetaban se relajaron y la suave corriente hizo lo que quiso conmigo, una violación del cuerpo, un saqueo de piel y músculos, tripas, ojos, cavidades nasales, lengua y cerebro. Allí no existía el tiempo. Los días podrían haber sido semanas. No había forma de saberlo. Las quillas de embarcaciones se deslizaban por encima y tal vez mirábamos hacia arriba desde nuestras casuchas de piedra de vez en cuando y las veíamos pasar. Un dedo con un anillo surcaba la superficie. Un golpe de remo hendía nuestro cielo. Un hilo de pescar arrastraba un gusano. Señales de vida. Tal vez a la misma hora que morí, o quizás un año más tarde, la corriente me escupa fuera de mi roca y se apiade de mí. Me saca de entre las anémonas y me entrega la corriente. Rey está conmigo. También ha llegado su momento. El cambio en el mar ha tenido lugar y ya no hay vuelta atrás para nosotros. Incansable, la corriente nos transporta, en ocasiones flotando como cubiertas hinchadas para las gaviotas, en ocasiones medio hundidos y picoteados por los peces. Nos transporta hacia la isla. Conocemos la fuerza de los guijarros y oímos sin oídos el tamborileo de las piedras. El mar hace ya tiempo que ha rebañado las sobras del plato. Ángela, el Emmanuel y Jonathan ya no están. Solo los ahogados pertenecemos a este lugar, boca arriba, bajo las piedras, calmados por el ritmo de diminutas olas y la absurda incomprensión de las ovejas. Fin de la historia.